concepto de administración económica la zanja. El concepto de Alsina era: se ocupa el territorio que se explota para producir. Hasta la zanja se ocupa porque eso es lo que vamos a explotar económicamente. No tiene sentido ocupar lo que no va a tener valor económico. Ocupar territorios que no se van a explotar económicamente, digamos, era una idea. Bueno, Roca tenía una visión totalmente distinta respecto al, ¿no es cierto?, al territorio. Una visión muy parecida o similar a la que tenía la dirigencia estadounidense. La dirigencia estadounidense era que el territorio no vale porque se puede explotar económicamente, vale como una visión estratégica de largo plazo. Por ejemplo, cuando los americanos le compran Alaska, ¿no es cierto?, a los rusos. Es más, la decisión chilena, de hecho, de abandonar la prioridad por la Patagonia era porque Darwin, una autoridad científica, había dicho que la Patagonia no tenía valor económico, porque no había condiciones para la vida humana y no iba a poder explotarse. Es decir, la visión de Roca en cuanto a la ocupación de los territorios es muy similar a la visión estadounidense, ¿no es cierto?, que le compran Alaska a los rusos que no tenían ningún valor económico, pero que tenían, ¿no es cierto?, una visión de largo plazo. Es conocido, ¿no es cierto?, Roca, es decir, como ministro de guerra llega hasta el Río Negro. Como presidente se ocupa toda la Patagonia, Chaco, Misiones, ¿no es cierto?, Formosa, se completa el país. Por la segunda presidencia, pocos recuerdan que la Argentina es el primer país que se instala en la Antártida, en 1903. También una decisión de Roca. Es decir, en aquel momento los ingleses habían abandonado sus instalaciones en la Antártida porque consideraban que no tenía sentido tener presencia en la Antártida. El perito Moreno, que era como un agregado técnico de nuestra embajada en Londres, ¿no es cierto?, bueno, le propone a Roca que por qué no se compran esas instalaciones a los ingleses. Se compran instalaciones a los ingleses y la Argentina es el primer país que instala una presencia soberana, ¿no es cierto?, en la Antártida. Es un paso, ¿no es cierto?, de otra idea, ¿no es cierto? ¿Qué valor económico podía tener la Antártida? No tenía ningún valor económico, ¿no es cierto? Y hoy podemos discutir si lo va a tener o no. Pero hay una visión estratégica, ¿no es cierto?, que el territorio tiene un valor por sí mismo, que no depende de su valor económico, ¿no es cierto?, inmediato. En esto de la conquista del desierto vamos al punto que es el eje, yo diría, del ataque sobre Roca, el genocidio. Si toda la visión histórica del kirchnerismo, ¿no es cierto?, vincula el nombre Roca a otra palabra, que es genocidio, ¿cierto? Es decir, se llega a situaciones de construcción. Cuidado con esto, vuelvo al punto. El que impone su interpretación de la historia domina el futuro. En la interpretación histórica del kirchnerismo llega a plantear que el genocidio de Roca fue el ensayo del genocidio de los 70. El genocidio de Roca fue el ensayo del genocidio de los 70. Y esto está escrito en artículos, libros, ¿correcto? Por eso Zaffaroni, el miembro de la Suprema Corte más que expresa la opinión del oficialismo, califica, ¿no es cierto?, la expedición al Río Negro de masacre estatal. Masacre estatal. Bueno, pongamos esto, primero, siempre digo, esto hay que ponerlo en el contexto de la época. Uno no puede juzgar con los valores culturales, ¿no es cierto?, del presente lo que sucedía, ¿no es cierto?, lo que sucedió en el pasado. La ocupación de los territorios en manos indígenas, o como ahora se dice, pueblos originarios, pasó prácticamente en toda América, pasó en Estados Unidos, pasó en Chile, en paralelo, pasó en Brasil. ¿Qué estaba pasando con los países europeos en ese momento en África y Asia? Era la ocupación también de los territorios. Pero vayamos a los números concretos, ¿no es cierto? La Argentina, en 1879, cuando se hace la expedición al Río Negro, tenía una población de 1.900.000 habitantes. Aproximadamente el censo de Sarmiento, que había hecho en el año 1869, 10 años antes, daba una población de 1.800.000. Estamos llegando a los 2 millones de habitantes. En este punto, y vamos al número por eso, ¿no es cierto? En la expedición al Río Negro mueren 1.200 indios de lanza. 1.200 indios de lanza.
no los 200.000 indios, que muchas veces se escucha, y quienes proponen sacar los monumentos a Roca dicen mató 200.000 indios. Bueno, los indios de Lanza que mató son 1.000, ¿no es cierto?, 1.200. A veces cuando yo he entrado a debatir esto con algunos historiadores que dicen, es lo mismo 1 o 200.000. No sé si es lo mismo, 1 que 200.000. Usted está haciendo una defensa correcta, pero históricamente no es lo mismo 200.000 que 1.200, ¿no es cierto? En este momento, 1.200 indios de pelea. Y son, digamos, pasan bajo el control del Estado Nacional, ¿no es cierto? 5.000, eran 6.000 la población indígena, ¿no es cierto?, en ese momento. Lo de genocidio es insostenible, no solamente por el número, es insostenible como concepto, ¿no es cierto? Porque la realidad es que en el ejército de Roca, como pasaba en los millones, gran parte de la tropa era indígena. Y era lo que llamaban los indios amigos. Eran caciques, ¿no es cierto?, como el cacique Catiel, que eran aliados del Estado Nacional. Eran los caciques que aceptaban la soberanía, ¿no es cierto?, del Estado argentino. Es decir, no hay ninguna persecución de tipo racial, ¿no es cierto?, en este sentido. Yo creo que muchas veces la mala fe que esta interpretación sea la cuestión. Para la interpretación histórica del kirchnerismo, Rosas es una figura central positiva. Ahora, cuando Rosas hace su expedición, ¿no es cierto?, al desierto en 1833, casi medio siglo antes que Roca, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el punto? Que fue un concepto diferente, ¿no? Porque la Roca fue para ocupar el territorio y ponerlo bajo la jurisdicción del Estado Nacional. La de Rosas fue más una campaña punitiva. Golpear para que no me vuelvan a atacar y me repliego. Si Rosas también llegó hasta Río Negro en 1833, como llegó Roca en 1879, pero después se volvió, porque no era el objetivo ocupar el territorio, era una acción de reacción. Bueno, en esa exposición punitiva, Rosas mata 3.200 indios, casi 3 veces lo que mató Roca. Ahora, nadie se le ocurre decir que Rosas fue un genocida porque su expedición punitiva mató 3.200 indios. Es más, el año 1841, la legislatura bonaerense lo declara, ¿no es cierto?, a Rosas benemérito de la patria por haber matado 40.000 indios. Esta cifra no es real, la cifra son 3.200. La de 40.000 es porque consideraban un mérito, es decir, la realidad histórica fueron 3.200. La legislatura dice, es benemérito de la patria porque mató 40.000 indios. Esto forma parte de, ¿no es cierto?, la exageración que tiene en su momento el régimen. Pero acá, ¿qué es lo que quiero marcar? Los mismos historiadores, la misma figura política, que hablan de Roca como genocida con la expedición al Río Negro, reivindican a Rosas, cuya política, ¿no es cierto?, en esto fue mucho más, digamos, punitiva, ¿no es cierto?, de este sentido. Y esto es lo que para mí ejemplifica claramente, digamos, que lo que se trata es de un ataque político-ideológico, no de algo que esté realmente respondiendo a la, ¿no es cierto?, a la verdad histórica en este sentido. Creo que hay otras cosas de Roca, ¿no es cierto?, que muchas veces no han pasado desapercibidos. Una que a mí me parece muy interesante es el Código del Trabajo, que en su segunda presidencia, en 1904, envía a Congreso. Es decir, en 1902, presidente, él contrata como presidente un decreto, se le paga a un ingeniero que se llamaba Vialé Macé, que muchas veces a Vialé Macé, que escribe un informe sobre la situación de las clases obreras, sobre la situación en la cual se desarrollaba el trabajo, planteando, ¿no es cierto?, lo que objetivamente sucedía en muchos lugares, que no había una protección adecuada del trabajo. Pero muchas veces, uno, inclusive hay un documental sobre Vialé Macé, que nos presentan a Vialé Macé como, dijéramos, como si fuera una ONG privada preocupada por la cuestión social, cuando en realidad es alguien que el Estado lo contrata y forma parte de una acción estatal. Este es uno de los antecedentes, en función de los cuales, sobre el final de la segunda presidencia, Roca manda al Congreso el Código del Trabajo. Más de 400 artículos, es el Código del Trabajo, porque, ¿no es cierto?, había leído ya la cuestión obrera, ¿no es cierto?, se la percibía como un tema central. Uno relee los 400 artículos, ¿no es cierto?, del Código del Trabajo de 1904
que fue redactado por el ministro del Interior, Joaquín B. González, que es un hombre de Roca. Fíjense, nada de lo que haya hecho el peronismo en materia de, llamémosle, reforma social, no estaba en ese Código del Trabajo. Inclusive hay un socialista, José Ingeniero, que dice, en 1907, la figura del socialismo, y después pasó al comunismo, José Ingeniero, un escritor que dice en 1907, ese Código del Trabajo es la legislación social más avanzada que hasta el momento se ha propuesto en el mundo, ¿cierto? Uno revisa los 400 artículos y sí, nada que haya hecho el peronismo deja de estar ahí. Y hay cosas que no lleva a hacer ¿no es cierto?, el peronismo. Roca lo presenta sobre el final, ¿no es cierto?, de su periodo, cuando ya evidentemente no tiene fuerza política como para que el Congreso, ¿no es cierto?, se lo apruebe. Pero hay ¿no es cierto?, un proyecto muy concreto de reforma, ¿no es cierto?, en ese campo, que muchas veces no se recuerda, ¿no es cierto?, de esta perspectiva. Desde el punto de vista de la Fuerza Armada, Roca produce un cambio realmente, una modernización muy importante. Si tomamos su primer mandato, del 80 al 86, yo creo que la transformación más importante que sucede es la concentración de la fuerza militar en el Estado Nacional. Todavía teníamos la situación donde los gobernadores podían convocar milicias y eso generaba, ¿no es cierto?, debilitaba el Estado Nacional y se nacionaliza la fuerza militar. Aparte del ejército de línea, se queda la Guardia Nacional, con lo cual se nacionalizan las milicias provinciales. Y, ¿no es cierto?, en su segunda presidencia, en 1901, sanciona la ley del servicio militar obligatorio, que fue en aquel momento, ¿no es cierto?, una ley muy importante en cuanto a la capacidad de movilización militar y además que tuvo efectos sociales en aquella época, ¿no es cierto?, muy importante. En las conscripciones de aquella época, 30% de los conscriptos eran analfabetos y salían de la conscripción sabiendo leer y, ¿no es cierto?, leer y escribir. Donde además eso formó parte, ¿no es cierto? ¿Por qué? Además hay que tener presente que en este periodo Roca es un gran impulsor de la inmigración. La gran cuestión pasaba a ser, ¿no es cierto?, la incorporación, ¿no es cierto?, de la inmigración y los hijos de inmigrantes, ¿no es cierto?, al sentimiento nacional. Y ahí los dos instrumentos en la ley 1420, la educación, ¿no es cierto?, la gratuita, laica y obligatoria, y la ley del servicio militar obligatorio, que juegan, digamos, son los dos instrumentos legales, con lo cual se produce la incorporación, la nacionalización de la inmigración. Recordemos que ya en la segunda presidencia de Roca, la ciudad de Buenos Aires llega a tener más población europea que población nativa, ¿no es cierto? Entonces, Argentina es el periodo del país de América que recibe más población europea de acuerdo a su población. Estados Unidos recibe más cantidad, pero en porcentaje sobre población, la Argentina es el que recibe, ¿no es cierto?, en todo este sentido. Otro aspecto, que a veces es poco recordado, es la reforma electoral. Así como la ley de servicio militar, es decir, así como la ley de educación es un proceso que lo culmina Roca, la ley del servicio militar también es un proceso que lo culmina Roca. La reforma electoral del presidente Sáenz Peña, en 1912, de quien el 9 de agosto se cumple el centenario de su muerte, porque Sáenz Peña y Roca murieron el mismo año, también es un proceso. La necesidad de una reforma electoral, Roca lo tenía muy presente. En 1902 se sanciona una reforma electoral, ¿cierto?, en la cual el ministro del Interior, Joaquín B. González, también es el redactor, donde, ¿no es cierto?, se toma el modelo anglosajón. Esta reforma electoral de 1902 establece el voto por circunscripción. El voto era voluntario y por circunscripción. La idea de Roca en materia electoral era la británica, es decir, el cambio tiene que ser evolutivo. En realidad, cuando uno revisa la historia política británica, de la democracia restringida a la democracia plena, a los ingleses les lleva un siglo. Empieza en 1830 y termina en 1929, todo un proceso. Bueno, la idea de Roca era una idea evolutiva, ¿no es cierto? Digamos, En 1902 se sanciona esta ley que establece la elección por circunscripción con voto libre, que es el mismo sistema, es el sistema anglosajón. Bueno, la primera elección que se aplica a la ley era en 1904, la
la última elección de Roca presidente. En esa elección fue electo el primer diputado socialista de América Latina, Alfredo Palacios, por la circunscripción de La Boca. Ahora, esta ley nunca, no hubo, porque viene el presidente Quintana y la reacción de la estructura política conservadora es anularlo y volver para atrás. Porque aunque no había producido grandes cambios, mostraba una amenaza para el status quo. Es decir, es una ley que no hubo tiempo de poder evaluar los cambios que realmente podía haber producido, ¿no? Porque una sola elección generó algunos casos, como el de Alfredo Palacio, el primer socialista, el diputado socialista electo por La Boca, pero hubiera necesitado 3 o 4 elecciones para poder evaluar si ese instrumento podía ser, ¿no es cierto?, eficaz, ¿no es cierto?, para ¿no es cierto?, el necesario saneamiento del sistema electoral para Argentina, pasar de una democracia restringida más a una democracia plena o de masa, ¿no es cierto?, que era lo que se hacía, ¿no es cierto?, se hacía necesario de esta perspectiva. En el primer mandato de Roca hay un punto, ¿no es cierto?, que es el conflicto con la Iglesia, que se genera en el contexto de la enseñanza laica y del conflicto de las reformas para concentrar, ¿no es cierto?, el poder en el Estado Nacional, sacar poder de, ¿no es cierto?, el matrimonio, una cabra y iglesia. Pero lo que hay que recordar es que, y esto genera un conflicto, el nuncio se rompe relaciones con el Vaticano, el nuncio, ¿no es cierto?, es expulsado, es la idea de que así como la educación nacional, la Fuerza Armada Nacional, la ocupación del territorio, todo esto formaba parte de la construcción de un Estado, en alguna medida, en la visión de Roca en aquel momento, ¿no es cierto?, una iglesia muy activa era una limitación al poder. Pero hay que recordar que en su segunda presidencia Roca es el que restablece las relaciones, ¿no es cierto?, las relaciones con el Vaticano y que cierra el conflicto que, ¿no es cierto?, con él mismo, ¿no es cierto?, se había generado. Puesto así en este contexto, creo que estas son las notas. Bueno, uno puede, pero estos temas, como después acá dentro de 2 semanas, el otro miércoles va a hablar Ricardo López Murphy, que se va a centrar sobre todo en todo lo que es la construcción del sistema monetario en esa época, y después viene el otro, ¿no es cierto?, Roberto Corteconde, a hablar de la construcción económica del Estado. Es un tema que yo no trataría. Lo único que mencionaría es que en materia de red ferroviaria, la mayor extensión y el mayor tendido de ferrocarriles se dio en las 2 presidencias de Roca, y que eso es un tema fundamental. Un último comentario, ¿no es cierto? Roca crea el Ministerio de Marina, el de Agricultura y Ganadería y el de Obras Públicas. ¿Por qué Roca la crea? Porque en 1898 Roca ya ha sido electo presidente, ha sido electo en marzo, va a asumir en octubre. El senador, presidente provisional del Senado. Y él, de esa posición, ya presidente electo, hace convocar una asamblea para reformar la Constitución. La reforma de la Constitución de 1898 era nada más 2 o 3 ajustes instrumentales. Uno era la cantidad de diputados, porque la población había aumentado. Pero, como la cantidad de ministerios estaba determinado en la Constitución, para crear nuevos ministerios había que cambiar la Constitución. Eran 5. Bueno, y ahí él crea el de Marina, separado el de Guerra, el de Agricultura y Ganadería y el de Obras Públicas. Es decir, 3 carteras que la transformación que había tenido el país, ¿no es cierto?, hacía necesario, ¿no es cierto?, que se desarrollara, ¿no es cierto?, en este sentido. Entonces, la iniciativa de él en la creación de estos 3 ministerios que dieron impulso, ¿no es cierto?, a 3 áreas realmente muy importantes, porque el tema de la separación, ¿no es cierto?, de Marina y Guerra, que estaba junto, no solamente tiene que ver con una idea militar, ¿no es cierto?, sino que tiene que ver con una idea estratégica de la importancia de los espacios marítimos, ¿no es cierto? Es decir, que el Ministerio de Marina también tenía que ver con la idea de que la Argentina es un país con un gran litoral marítimo. Fíjense que este punto, ¿no? Es decir, el primer presidente argentino que visita la Patagonia es Roca. Y el segundo presidente que visita la Patagonia pasa medio siglo, más de medio siglo, es Arancubo, ¿no es cierto? Es decir, ese viaje a la Patagonia, ¿no es cierto? Entonces, la idea de la agricultura y ganadería, bueno, porque la Argentina era su motor
¿no es cierto?, económica, y obra pública porque tenía que ver, ¿no es cierto?, con algo que había que sí, jugaba un papel muy importante en el desarrollo, ¿no es cierto?, del desarrollo del país. Bueno, con esto yo lo que quiero, ¿no es cierto?, sintetizar, ¿no es cierto?, y sacar una conclusión con López Murphy y Cortés Conde, que son gente que tienen, ¿no es cierto?, mucho conocimiento, se va a poder profundizar, ¿no es cierto?, otro tema. Agregaría el culto de la historia. Es decir, yo creo que Roca, así como es el hacedor del sistema educativo que difunde, propagandiza Sarmiento, Roca también en gran medida es el hacedor de las ideas de Alberti. Es decir, lo que Alberti imaginó como país se concreta en las presidencias de Roca, de la inmigración, el orden económico, etc. Y Roca, en 1881, al comienzo de su primera presidencia, dispone la edición de las obras completas de Alberti, ¿cierto? Es decir, como también dispone la edición de las obras completas de Mitre hasta ese momento, que Mitre había sido su adversario político. Es decir, hay una cantidad de aspectos, ¿no es cierto?, en este sentido que van, ¿no es cierto?, que van mostrando la preocupación por la articulación, ¿no es cierto?, de un sistema histórico que mirara hacia el futuro. Entonces, bueno, yo creo que en esta reunión lo que vamos a hacer es, bueno, recordarlo, evocarlo a Roca, ¿no es cierto?, en su centenario. Creo que la evocación de Roca tiene que ver con la historia, tiene que ver con el presente, porque es un campo de batalla de la política en este momento. Pero creo que tiene que ver con el futuro. Es decir, la reivindicación de Roca tiene mucho que ver con el futuro de la Argentina, ¿no es cierto? Es decir, si el futuro de la Argentina se va a construir a partir de una visión de la historia, en la cual Roca es la bestia negra y todo lo que se construyó en ese momento es absolutamente negativo, la Argentina va a ir en una mala dirección. Si la Argentina se construye sobre una visión de la historia que acepte, ¿no es cierto?, lo malo y lo bueno, los errores y los aciertos, pero que valorice lo que significó el proceso de construcción del Estado, es mucho más probable que la Argentina pueda retomar la buena senda. Muchas gracias. Es una iconografía de Roca, fotográfica, ¿no es cierto?, que se editó hace unos años. Muchas gracias a vos.